Continuamos en Infobae TV, indudablemente uno de los temas que más preocupa al sector empresarial en la República Argentina es lo que está pasando con la ausencia de dólares, falta de dólares para poder comprar desde el exterior insumos importantes en la República Argentina para producir. Y bueno, hemos convocado aquí a Miguel Ponce. Miguel Ponce es el gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores de la República Argentina, para hablar un poco de cómo está la situación. Miguel, ¿cómo estás? Alegría estar de nuevo contigo, Carlos. Bueno, muchas gracias. Por favor. La situación ahí es muy dinámica, ¿no es cierto? No miremos esto como una fotografía, sino como una película, y en esa película yo diría, hasta julio tuvimos un andar que tenía como marco acuerdos tácitos o explícitos que habían logrado las empresas con la Secretaría, por el cual en función de tu historia reciente de importación te daban determinados cupos mensuales. Esto más o menos se vino cumpliendo, yo diría, desde comienzos de año, con distintas idas y venidas, pero en términos generales iba cumpliendo. Ahora agosto, vas a ver cuando aparezcan las cifras oficiales, agosto realmente el tema se endureció mucho. Obviamente tiene que ver lo que vos decías recién cuando hablábamos, la situación de lo ocurrido, o mejor dicho, lo no ocurrido el 31 de julio, ¿no es cierto? Es decir, hay un endurecimiento producido por el recuerdo traumático de lo que fue el default anterior, ¿no es cierto?, el último default, el default en serio, diríamos, porque ahí sí realmente no se estaba en condiciones de pagar, por el cual situación de importadores y de exportadores se endurecieron todas las condiciones. En los que son exportadores, básicamente se conseguía financiar la producción a un 7, 8, 9% de interés, ¿no es cierto?, en dólares a través de bancos extranjeros instalados en el país, y esto, olvídate, ni siquiera a veces te quieren cotizar tasa. Ahora, Miguel, lo que vos decís ahí que es muy importante, en realidad, que si uno lo ve por el lado del sector importador, la Argentina está sufriendo las condiciones de un país en default. Absolutamente, yo hablo de default fáctico, pero este default fáctico no empieza el 31, empieza antes, cuando se visualiza que puede llegar a no cumplirse el 31 con el fallo de Griesa. ¿Y de qué manera? Una, los exportadores, como ya te decía, en términos de la tasa, ¿no es cierto?, de financiamiento internacional. Y los importadores, acortando los plazos de pago. Y entonces, vos estabas a 110, 120, 130 días y de pronto te dijeron pago a 30 días, 45, cuando no, casos excepcionales de pedirte que pagues cash o inclusive con anticipación. Esto en el marco de lo que sí pasa a partir del 31, de una brecha cambiaria que es insostenible. El mercado se había acostumbrado no a brechas ideales que serían de un dígito o que no existiera brecha, pero sí a un 30-35%. Hasta un 40, digo. Hasta un 40, digo. Esto era más o menos. Hoy es 70. Hoy es el doble, claro. O sea, de 30, 35 pasamos a más de 70, 71, 72. Con este tipo de brecha, ninguna empresa industrial puede costear sus insumos, ¿no es cierto?, y por lo tanto su producto final a exportar con algún grado de certeza. Y el que coloca sus productos en una góndola no sabe si al precio que lo está colocando después va a poder reponerlo. Con lo cual, porque además le tenés que sumar otro elemento importante en la Argentina, que es la suba de la tasa de inflación. Absolutamente, absolutamente. Está relacionado obviamente con la brecha, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Que a partir de esta situación de default fáctico, como podemos denominarlo, las peores tendencias previas, porque esto no empieza con el 31, ni empieza, ni la culpa la tienen los buitres, esto viene ya de antes, el año venía con recesión y con alta inflación, o sea, lo que los economistas denominan estanflación. Pero claro, esto nos ha obligado a recalcular. Entonces, si antes pensábamos que íbamos a tener una inflación anual alrededor del 30, hoy pensás en un piso del 40 al 45. Si antes pensabas que ibas a tener una caída del producto, el nivel de actividad de 1.5 como mucho, hoy pensamos que vamos a estar cerca del 3 de caída. Y estos son puestos de trabajo. Acá hay un número que justamente Dante Sica lo tiró el día de la exportación, que es muy claro. De ya históricamente, siempre arriba del 80%, de hecho la Cámara sacó un libro donde demuestra esta serie a lo largo de toda su historia, la relación PBI-importaciones, arriba del 80% siempre estuvo de lo que ingresa al país, está vinculado a la producción industrial, del campo, de la infraestructura de servicios públicos y privados, etcétera, ¿no es cierto?
Ahora, en los últimos meses, esto se acerca al 90%. De ese 90% que ingresa a la producción, el 80% es para empresas que además exportan. Con lo cual, 9 por 8, 72, el 72% de lo que se importa va directamente a empresas que además de producir... en la Argentina con esos insumos, correcto, y después exportan ese producto. O sea, que además de producir para el mercado interno, están produciendo para la exportación. Por lo tanto, hoy pegarle a las importaciones es pegarle a la producción, pegarle a las exportaciones y pegarle al trabajo nacional, porque esto se paga en puestos de trabajo. Digo, lo que hemos visto, esto que ahora adquiere visibilidad porque es una automotriz la que para, ¿no es cierto? Pero que en realidad todos sabemos que este proceso, durante 10 años, las grandes empresas han ido desarrollando sus cadenas de valor en cientos de pymes, ¿no es cierto? Una hecha 5 personas, otra hecha 3, otra hecha 4. No adquieren visibilidad, salvo los amigos de Lear cortando la Panamericana, digamos. ¿Por qué? Porque también las empresas abrieron el paraguas recordando lo que fue el 2001-2002. Y entonces lo que antes era una suspensión, ahora es una expulsión. Lo que antes era un adelanto de vacaciones, ahora es expulsión. Se han destruido 600.000 puestos de trabajo en lo que va del año, de los cuales la mitad son informales, la otra mitad se divide casi en partes iguales entre formales y monotributistas, digamos, ¿cierto? Todas situaciones que tienen que ver precisamente, por un lado, con la caída de actividad, pero por otro lado con la pérdida de competitividad, la falta de insumos, el perder mercados en el exterior. Con vos lo hablamos creo que la última vez, donde decíamos y coincidíamos en que recuperar un mercado que se pierde es mucho más difícil que conquistar un mercado nuevo. Sí, cuesta muchísimo. Y esto es muy fuerte, y esto ya está pegando, y por lo tanto nosotros vemos un fin de año con dificultades que ya empieza a notarse en el terreno del empleo, si es que rápidamente no se vuelve a los mecanismos de financiamiento tradicionales y internacionales. Nosotros entendemos que debe buscarse una solución para que lo antes posible podamos de alguna manera volver al mundo. Yo digo que el tema de los holdouts, lo del 31, más las sanciones de la OMC, vienen a ejemplificar y a materializar las dificultades que tenemos para integrarnos racionalmente al mundo. Ahora, ustedes en enero habían hablado con el ministro de Economía, Axel Kicillof, acerca de lo que se venía en todo el tema, digamos, de las importaciones, y en particular en un momento que la Argentina estaba parado como para decir, bueno, venimos en un sendero como para, a la larga, terminar en los mercados internacionales de crédito. Absolutamente. De hecho, todos los pasos que se dieron, en realidad hablamos con el secretario nosotros, nuestra autoridad de aplicación es el secretario de Augusto Acosta, y nosotros tenemos que reconocer que objetivamente, comparado con los tiempos de Guillermo Moreno, hoy se aplican criterios más técnicos, más aceptables, se han achicado los grados de arbitrariedad, ¿no es cierto?, en algún tipo de toma de decisiones, pero claro, las espaldas que tenía Guillermo Moreno con 55.000 millones en el Banco Central, ¿no es cierto?, son muy distintas a las que tiene Costa con casi apenas arriba de 20. Entendemos. ¿Los importadores lo extrañan a Guillermo Moreno? Porque muchos dicen, se extraña a Guillermo Moreno. A ver, ¿por qué se dice eso? Se está diciendo eso, es particularmente estas últimas semanas, yo diría, no solo por el endurecimiento, sino por algunas medidas que ha tomado un nuevo jugador, que es el Banco Central. Anteriormente, la última palabra en el comercio exterior, tanto en tiempos de Moreno como en los primeros tiempos de Costa, la tenía la Secretaría de Comercio. Ahora la última palabra la tiene el Banco Central, y a un costo mucho más elevado. Ha habido dos medidas en el último tiempo que afectan directamente a los importadores y particularmente a las pymes. Una, el achicamiento del monto por el cual hay que empezar a pedir autorizaciones al Banco Central. Se pasó de $300.000 por DEJAI a 150.000. O sea, a la mitad. A la mitad. Esto anteriormente decíamos, los que piden DEJAI que arriba de 300.000 obviamente son grandes empresas, pero entre 105, los que piden más de 150.000 es una mediana. O sea, hoy yo no puedo pedir una declaración jurada de autorización de importaciones, que es la famosa DEJAI, por más de 150.000. Por más de 150.000 tenés que consultar y pedir autorización al Banco Central. En realidad estaba coexistiendo una tasa, diríamos, una tablita tácita, que era de 0 a 200.000, tu banco comercial te autorizaba la liquidación. Entre 200 y 300.000, el banco le pedía al central y no había problema la en general. autorización para hacer. Así es. Y más de 300.000, la empresa, que en general es una empresa grande, tenía que pedirla ante el Banco Central. Primera medida. La segunda medida es esto, que
tan famosamente y vulgarmente se está hablando del contado con liqui. Por eso el extrañamiento de Moreno, porque Moreno podía plantearte el tema del 1 a 1. ¿Qué significaba el 1 a 1 en términos de barrio? Que el importador puro tenía que salir a, entre comillas, comprar cupo exportador, sí, y eso le saldría un 9, un 10%. Por cada uno que importo, yo tengo que exportar otro Así dólar, es, ¿no? otro dólar. Eso era. Por cada dólar que sale tenía que entrar uno. Y entonces el importador terminaba pagándole a un exportador por este cupo. Le compraba un cupo. Le compraba un cupo. Moreno solía decir en las giras, y era muy cómico explicándolo, yo sé que algunos de los que van acá son pícaros y se guardan 2 o 3 puntitos en el bolsillo, pero con que me coloquen 6 ayudando al dólar exportador, ya gano competitividad, decía. Estábamos hablando del 0 al 10. Ahora, cuando te piden que hagas el contado con liqui para favorecerte la liquidación, para apurarte la liquidación, te están pidiendo que aumentes un 50%. Por eso muchos importadores dicen, extrañamos a Guillermo porque con esto tenemos que pagar el 50%. Antes, con el 10% arreglábamos la situación, ¿no es cierto? Se producía o sea, la brecha cambiaria entre el dólar oficial hoy de 8 pesos con 44 y el dólar contado con liqui que vale 13,80, pero como me decía, ¿no? 13,80. Pero como me decía el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, decía él, igual, Miguel, el insumo más caro es el que no se tiene. Por lo tanto, si yo tengo parada una línea de producción o a punto de parárseme una línea de producción para cumplimentar el pedido de mis clientes en el exterior y tengo que llegar en tiempo y me dicen contado con liqui, yo voy al contado con liqui. Ahora, seamos claros, esto se paga en inflación y se paga en pérdida de competitividad, porque obviamente ese señor que agrega ese costo a su insumo, lo trae y vamos a perder, obviamente, mercados de esa manera, sin duda. Cuando hablamos del tema de la industria automotriz, el problema hoy de importar, porque yo digo, es muy difícil cuando un auto en la República Argentina tiene un 70% de componente nacional y un 30% importado, que yo pueda fabricar ese auto si no puedo traer los insumos del exterior. Así es. Siguiendo, y vos que seguís muy de cerca todo el tema de los importadores, ¿cuáles son los sectores hoy que pueden seguir, digamos, el mismo caso que está sufriendo hoy la industria automotriz? Porque claramente, más allá de la presidenta, dijo ayer que la gente no tenía que comprar dólares y tenía que comprar cosas que se pudieran tocar y se pudieran ver. El dólar, la verdad, es lo que más se puede tocar y ver en la República Argentina absolutamente, hoy. Absolutamente. Pero digo, ¿qué sectores se pueden sumar a lo que es el sector automotriz hoy? Correcto. Yo primero quisiera, a lo mejor en un voto de incredulidad, pero de fe, tomarle las palabras al jefe de gabinete esta mañana. El jefe de gabinete esta mañana, en su habitual conferencia de prensa, en este caso antes de viajar al Chaco, dijo que las terminales, y en particular General Motors, iban a contar con los dólares y las divisas que necesitasen para seguir produciendo. Bueno, esa es una cuestión de fe. Esto es una cuestión de fe, tomémosle la palabra, por lo menos. Ahora, si miramos lo ocurrido, digo, en todo este tiempo, desde que el comercio exterior administrado pasó a quedar exclusivamente con la herramienta de las declaraciones juradas anticipadas de importación, las de GAI, es decir, post derogación de las licencias no automáticas, que era la otra herramienta con la que coexistíamos, hubo 5 sectores que hasta ahora no habían tenido problemas en producir sus importaciones y en que les aprobaran las de GAI. Estos 5 sectores son menos de 100 empresas, representan el 85% de todo lo que ingresa al país. Y eran precisamente las terminales, las armadurías de Tierra del Fuego, los grandes laboratorios, todo lo que tenga que ver con energía y minería, y lo que podríamos denominar el club de los grandes, es decir, las grandes cadenas de supermercados, las grandes exportadoras, las grandes acerías. Muy bien. El otro 15% restante son más de 5.500 empresas que, por supuesto, tienen que pelearse antropofágicamente entre ellas para que le aprueben la de GAI. Es decir, un día falta un remedio, otro día falta un insumo para la industria láctea, otro día falta un repuesto para las máquinas de la industria forestal, otro día faltan bloques para la fabricación de anteojos oftalmológicos, no los de sol, sino los recetados. Se va turnando y todos los días explotaba algo. Por lo tanto, ¿qué empieza a notarse ahora? Ya empezó el tema de las automotrices, que era una de las intocables.
empieza a notarse ahora en las armadurías de Tierra del Fuego. Si uno mira de 100 modelos de celulares, hoy encuentra 60. De 20 o 25 consolas, encuentra 10. De notebook, 14, 15, 16 modelos, encuentra 6. Es decir, ya esto se nota en los grandes... por eso es muy posible que para las Navidades, hacia fin de año, cuando se suelen hacer este tipo de regalos, se note más todavía esto, si es que no hay previamente una solución. Ya escuché que algún laboratorio que no había tenido problema hasta ahora está con algún problema. El otro día llegó una denuncia de falta de jeringas en la zona de Rosario, Santa Fe, etcétera y demás. Es decir, empiezan a darse que lugares intocados hasta este momento, o que no habían tenido en general problemas, empiezan ya a... O sea que arrancamos primero industria automotriz, que ya está. Que además era la locomotora de la Después vendría industrial. Todo lo de que Tierra se del Fuego. en Tierra del Fuego. Así es. O sea, todo lo que son televisores, celulares. Así es. Y después está el sector muy importante, porque esto que vos decías es muy importante, porque la presidenta en la reunión de Tecnópolis se enojó, sí, porque Sebastián Bagó, el dueño de Laboratorios Bagó, no había asistido a la reunión de la UIA, y algunos dicen que fue de alguna manera una respuesta a algunos que hoy los laboratorios no pueden importar, no tienen los dólares para poder traer las drogas de determinados Absolutamente. productos. Cuando seamos claros, esto lo hemos pedido y yo me he cansado de decirlo públicamente, hay ciertos sectores que debieran estar excluidos del tema de las DEJAI. El sector de salud tiene que estar excluido del tema de las. No puede ser que haya situaciones como las que ocurrió en Mendoza una vez, donde faltando un insumo estuvo al borde de ocurrir una muerte, o el día que haya un muerto por la falta de un insumo, va a ser tarde. Esto debiera estar excluido, la salud, temas culturales o de educación, y todo insumo no fabricado en el país que pueda alterar la situación de producción de nuestros trabajadores. Claro, yo tengo un determinado tornillo, que fue la parte de la vez de Fiat, que ¿te acordás? Tratase de decir que no podía importar los tornillos, sí, y ese tornillo no lo tengo en la Argentina, entonces por lo tanto no puedo ensamblar. Hay ciertas cosas que ya debieran tener automaticidad. Miguel, viendo la situación y sí, sabiendo que vos sos un hombre que conoce muchísimo del tema, ¿con qué comparás este momento de la Argentina en función de lo que está pasando con la falta de dólares? ¿Con qué escenario? Muchos dicen, pueden compararlo con distintas etapas de la República Argentina, pero ¿ves alguna comparación con algún momento complicado de la Argentina? No, reconozco que no. ¿Es el peor este momento? No, son momentos distintos. A ver, lo insólito es que, habiendo hecho, entre comillas, todos los deberes para hoy estar con un financiamiento internacional barato, digo, hicimos YPF, comenzamos a corregir las estadísticas del INDEC, e inclusive hasta corrigiendo retroactivamente ciertas cifras, hicimos lo del CIADI, hicimos lo del Club de París, esto que era lo más chiquito. Te faltó la tesis. Correctísimo. Esto que era lo más... tesis, que era pagar una sentencia definitiva en un juzgado de Nueva York, a una jurisdicción que vos te ataste porque la elegiste y aceptaste. El canje 1 y el canje 2. Correcto. Te faltó esa tesis. Absolutamente. Entonces, digo, en ese marco uno tendría que decir, esto debiera ser de fácil solución. Y además, desdramatizando la situación, tenemos que ser muy optimistas. Yo vengo de estar en Chile. Obviamente fui a hablar ante la Unión de Exportadores de Chile. Para nosotros es clave Chile, porque es el país con el que más superávit tenemos. Tenemos más de 1.000 millones de superávit, por lo tanto tenemos que cuidar a Chile. Y lo primero que les decía ante la situación de qué van a hacer después de la OMC, de las sanciones, qué van a hacer después del tema del default, etcétera, había una preocupación muy grande, como hay en preocupación en todos nuestros principales vecinos. Yo decía, yo soy muy optimista. Y objetivamente salí del país en el momento en que se acababa de anunciar el descubrimiento de un yacimiento, no de la envergadura de Vaca Muerta, por supuesto, pero un yacimiento importante en Santa Cruz, en la zona de la provincia de Santa Cruz. Y yo digo, en el largo plazo soy absolutamente optimista. Vamos a dejar de ser importadores de energía, como en estos momentos hemos caído por decisiones políticas tomadas en la última década, y vamos a volver no solo al autoabastecimiento, sino que vamos a ser excedentarios y vamos a exportar energía. En el mediano plazo también soy optimista, porque yo creo que vamos a poder elaborar en los tiempos que vienen políticas de Estado que la inserción de Argentina en el mundo, los temas energéticos, los temas de educación,
sean políticas de Estado que estén fuera de la competencia electoral. Yo estoy convencido de eso. Estoy muy preocupado por el corto, bueno, objetivamente. El corto plazo, la mayoría lo ve, digamos, diciendo, bueno, este gobierno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a entregar el poder en diciembre del 2015. Y la pregunta es, ¿cómo estás viendo al sector importador de aquí al 2015 en la actual situación? Sí. Y pensando que seguramente el gobierno, ante la ausencia de dólares, va a seguir restringiendo las compras de dólares por parte de las empresas y también por parte de los sin individuos. Duda, sin duda. El primer asunto, yo creo que, como bien vos decís, es muy posible que haya que coexistir, ¿no es cierto?, con esta política hasta el final de este periodo. Tratemos de que no, tratemos de que adscribamos todos a las teorías de reducción del daño, es decir, que minimicemos los costos de estar transitando por este tiempo. Y me parece que si la decisión es no volver a los mercados internacionales, primero hay que explicitarla, y segundo hay que tener una alternativa ante eso. ¿Cuál podría ser un camino de alternativa? Hacer algún tipo de arreglo heterodoxo con nuestros principales socios. Hay que sentarse con Brasil, mano a mano, y decirle, señores, nosotros de aquí hasta, con la nueva administración de Brasil, con la actual, decir, señores, nosotros vamos a continuar con esta situación, pero ustedes son nuestro principal socio. Rescatemos, volvamos a darle aire al SML, al pago en sistema en moneda local, ¿no es cierto?, que nuestros dos bancos centrales tienen firmado. Hay que sentarse en pesos y, reales, y al final correcto, y claro, netear a fin de año, ¿no es cierto?, en función de la variación del dólar que haya habido de cada una de las monedas. Algo parecido habría que hacer con China, de donde están viniendo la gran mayoría de nuestros insumos. Tenemos un acuerdo firmado. Claro, los chinos han metido en la letra chica de que tenemos que estar bien con los organismos y en paz con el resto del mundo, ¿no es cierto? Pero algún tipo de mecanismo heterodoxo que permita que la continuidad de nuestro comercio exterior se vea lo menos perjudicada posible, debiera encontrarse. Bien. En esto apelamos a la racionalidad y a la responsabilidad de los funcionarios actuales. Miguel, para cerrar, la mayoría de los economistas está dando un panorama, digamos, con una caída aproximadamente del Producto Bruto Interno para este año de aproximadamente un 3%, sí, y viendo que el año que viene se puede llegar a empezar a recuperar la economía, tal vez o tal vez no. Dan por hecho que la Argentina va a perder el superávit comercial, prácticamente. O sea, esta diferencia que hoy prácticamente ya dicen que está entre los 5.500 y los 7.000 millones de dólares, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Muchos economistas dicen que va a ser cero, que no va a ser negativo, porque como no van a ingresar capitales, no va a ser negativo el saldo, pero va a ser difícil manejarse en un país donde no van a ingresar dólares por el comercio exterior, por la diferencia, digamos, entre las EPO y las IMPO, ¿no? Es una situación que hace mucho tiempo la Argentina no vivía. Por supuesto. El día del aniversario de la Bolsa fue muy singular el intercambio de los dos discursos. Si bien la onda de Adelmo Gavi fue muy amable hacia la presidenta, le hace una pregunta. Señora presidenta, quiero trasladarle la inquietud de muchos de los socios de la Bolsa que cotizan no solo en esta Bolsa sino en el exterior y que históricamente se han financiado con los mercados internacionales. Quieren saber si van a poder volver a esa situación. Y ella luego cuando le contesta, también muy amable, y en aras de la amistad que vos tenías con Néstor, pese a las diferencias políticas, aclara, te contesto con otra pregunta. ¿No sería un buen momento para la construcción de un mercado nacional de capitales o de capitales nacionales? Claro, la gente se miraba, hiperinflación, no poder girar utilidades, sonaba una entelequia. Pero lo más importante que dijo inmediatamente es, ya diciendo de esa manera que no se vuelve a los mercados de financiamiento internacional, dijo, vamos a defender a rajatabla el superávit comercial. Obviamente, la única fuente genuina que queda de dólares es el superávit comercial. Si dice que vamos a defender a rajatabla cuando llevamos 9 meses de caída de las exportaciones y todo indicaría que va a seguir cayendo, nos está diciendo que la actual diferencia la va a mantener a rajatabla pisando más las importaciones. Entonces, es muy posible que no termine cumpliéndose esto de que vamos a cero de superávit y siga apretando tanto la situación que
esa diferencia, la actual diferencia, se sigan manteniendo. O sea que mes a mes tengamos superávit de balanza comercial, cada vez más chico, cada vez con mayor costo, y obviamente esto se paga en puestos de trabajo, como lo decíamos recién, Carlos. Bueno, Miguel Ponce, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores de la República Argentina, como siempre, muchísimas gracias por haber estado acá en los estudios de Infobae. Bueno, el agradecido soy yo, Carlos, como siempre. Gracias. Gracias a ustedes.